Buenas, hoy os vengo a hablar de algo diferente y con este vídeo quiero abrir una nueva sección en mi canal en la que voy a hablar de dark romance, romance oscuro. Lo primero que os tengo que decir y avisar antes de empezar con todo el vídeo es que en este tipo de historias que voy a hablaros, historias de ficción por supuesto, hay personajes que directamente son villanos, son amorales, incluso son psicópatas, tienen una moral muy suelta, son depravados, son muchas cosas. Por lo tanto, si no os gusta historias más fuertes, más oscuras, de relaciones a veces inapropiadas, incluso a veces no consentidas, o sea, no sigas viendo el vídeo porque este tipo de historias no son para ti. Yo tengo otro tipo de vídeos con otro tipo de historias, pero el dark romance se caracteriza por eso. Por lo tanto, si no te gustan historias así que puedan llegar incluso a ser opresivas, deja de ver el vídeo. Y dicha esta pequeña advertencia, bueno, pues os voy a hablar de lo que es el dark romance, el romance oscuro, que es una nueva, bueno, no creo que sea nueva, lo que pasa es que yo me estoy adentrando ahora en este tipo de novelas. Por ahora las novelas que he leído son heteros, pero imagino que habrán también dark romance BL, ya seguro que las encontraré. ¿Y qué es esto de romance oscuro? Pues se trata de historias románticas, pero no es la románticas o no románticas, pero bueno, en principio son romances, lo que pasa que son romances inusuales, en donde los personajes suelen ser... ¿cómo decirlo? Suelen haber personajes de moral distraída, pueden ser incluso depravados, pueden ser psicópatas, pueden ser que debido a diferentes circunstancias son personas que no son lo que normalmente se entiende como el bueno de la historia. Entonces, en muchos casos, uno de los personajes principales es lo que se podría considerar el villano. Y eso es una de las características que a mí me ha llamado mucho la atención de este tipo de historias y por eso he empezado a leerlas. Normalmente cuando leo historias ya hay un villano o hay una villana, me llama mucho la atención porque normalmente estos personajes suelen ser mucho más ricos en matices, ya no suelen ser ni blanco ni negro como puede pasar a lo mejor con el bueno de la historia, sino que hay matices, tiene momentos que a lo mejor puede parecer buena persona pero luego no lo es, entonces juega con esa doble cara y no es todo lo que parece. Entonces por eso me gusta a mí este tipo de historias también. Y sobre todo porque es a veces agotador las típicas historias donde está el típico malo y el típico bueno. A mí estas historias me gustan porque todos tienen oscuridad. Hay luz, pero también hay oscuridad. Y también otra cosa que me ha gustado de este tipo de historias es que el personaje femenino no es el típico lánguido, débil, que se deja hacer. Son estas dos novelas que me estoy leyendo, o sea que me he leído ya y os voy a hablar de ellas, son personajes fuertes, pueden parecer débiles, pero son fuertes, tienen un carácter fuerte, determinado, una de ellas busca venganza y también tienen claro lo que quieren para ellas y lo que buscan también en una relación, o lo van encontrando y se van aceptando a ellas mismas. Entonces, a veces suelen tener relaciones físicas que en muchos casos habrá gente que no considere lo que es normales. Eso de la normalidad a mí me parece algo que ya habría que desecharlo. Pero bueno, que son otro tipo de relaciones, que tienen otro tipo de filias, otro tipo de gustos y muchas cosas, fetiches y tal. Y ellas también se van conociendo a sí mismas de lo que quieren. Entonces, eso también me gusta de este tipo de historias. Que ni son las parejas típicas, ni es el típico villano, nada, ni es la típica princesita que debe ser salvada. No, es mucho más que todo eso. Todo a veces en historias un poco más truculentas, más oscuras, no sé cómo decirlo, o sea, no es el típico romance soft que a lo mejor es estas novelas que dicen de feel good, que también me gusta mucho leer, que te hacen sentir bien. En este tipo de novelas hay veces que te sientes tensión, puedes sentir hasta agobio. Entonces, no sé, está muy bien, me gusta. Y para empezar esta sección en mi canal, he querido empezar con esta autora
se llama Emily McIntyre, que me he leído las 2 novelas que han salido en España de ella, de una serie que se llama De Nunca Jamás, son historias de Nunca Jamás. La primera que salió es Hooked, no os la puedo enseñar en físico porque se la ha dejado una amiga que se ha enganchado como yo a leer este tipo de novelas, y la segunda que ha salido es Scarlet. Lo curioso, y viene por el nombre, Historias de Nunca Jamás, viene porque esta autora ha hecho algo que me ha parecido muy original. Ha cogido reminiscencias de algunos cuentos o historias infantiles y ha creado una historia propia. No se trata de un retelling, no se trata de otra versión de un cuento, sino que coge ciertas cosas. Hooked, por ejemplo, tiene el nombre de los personajes de Peter Pan. Y el personaje principal es el villano, que es James, que lo llaman Garfield. Entonces os cuento un poquito la historia de Hooked y luego os cuento la historia de Scarlet. Como os digo, Hooked es con personajes que tienen los nombres de Peter Pan, pero aquí todo se entremezcla. El que muchas veces parece el villano, a lo mejor no es tan villano, pero no es buena persona, y el que parece que es el bueno tampoco es tan bueno. Entonces la historia va un poco de James, de Garfield, que se quiere vengar de Peter, que es un empresario, porque considera que él perdió a sus padres por culpa de este empresario, de Peter. Entonces es un hombre que, bueno, James tiene una especie de negocios, es un poco turbios, o sea, un poco mafioso, tiene además un bar donde él está, y en el bar un día aparece en su bar una chica que se llama Wendy, que es la hija de Peter. Él lleva investigando a la familia de Peter mucho tiempo y reconoce a Wendy. Y piensa, disculpa, que se va a vengar de Peter a través de su hija, porque la va a intentar ensuciar, la va a destrozar, la quiere destrozar para luego destrozar a Peter, porque Peter la llama a ella su sombra, como algo positivo. No sé si os acordáis de la historia de Peter Pan, pero ya podéis ir viendo todos los nombres que tienen que ver con la historia, pero como os digo, no tienen nada que ver con la historia de Peter Pan. Y así se va entrelazando un poco las cosas, viendo que esa venganza que quiere llevar Garfield usando a Wendy, pero empieza a sentir cosas por Wendy, Wendy empieza a sentir también cosas con Garfield, sabiendo que él es un hombre peligroso, pero en el fondo a ella gustándole ciertas cosas de él, y es lo que os digo, ella reconociendo cosas que a ella misma le gustan. Por otro lado, empiezan a verse que hay unos entresijos dentro de lo que son los negocios de James y cosas que están pasando, los negocios también de Peter, que parece que sean todo muy limpio, pero no tanto. Entonces se va entrelazando ahí una historia un poco truculenta, también la relación del padre con Wendy y con su hermano, que es John. Entonces, como os digo, es una historia, pues eso, tiene oscura. Todos los personajes tienen algo gris. No hay ninguno plenamente bueno, pero tampoco hay ninguno plenamente malo. Obviamente Garfield hace cosas muy malas, mata gente, o sea, es agresivo, es violento. Lo que os digo, no os esperéis una historia con personajes típicos, ¿vale? Entonces, y luego Scarlet. También os digo que lo que me gusta también de este tipo de historias es que la autora en las primeras páginas avisa sobre la historia. En Hooked también lo hace. Y aquí en Scarlet dice: Scarlet es una novela romántica oscura de ambientación regia. Es un cuento de hadas retorcido para adultos, no una fantasía ni un retelling. El personaje principal es un villano. Si buscas una lectura tranquila, no la encontrarás en estas páginas. En Scarlet hay escenas de cajón que no cierra, explícito y contenido para adultos no adecuado para todos los públicos. El lector queda advertido. Yo prefiero que te adentres en el libro sin saber más, pero si quieres hay una lista de advertencias sobre temas delicados en la página web del autor. La autora ya avisa que lo que ella escribe no es para todos los públicos. Indudablemente es para adulto, pero no para todos los gustos. Son historias oscuras. Y ahora os cuento la otra, Scarlet, que es la última que me he leído. Luego estoy leyéndome otra que es todavía más turbia y ya os hablaré de ella.
Pero bueno, nos centramos en Scarlett. En Scarlett los personajes principales son dos príncipes, Michael y Tristan, y una mujer que tiene que ser, que se convierte en la prometida del que es heredero al trono, que es Michael. Michael es el hermano mayor. Entonces lo primero que se ve es la relación que tienen Michael y Tristan. Tristan siempre se le ve como que es malo, como que es violento, como que está loco, y Tristan tiene desde pequeño, por culpa de Michael, una cicatriz en la cara que le cruza un lado de la cara. Como podéis ver, tiene cierta lo de Scarlett, no sé si os acordáis del Rey León. Aquí hay ciertas reminiscencias al Rey León. Si os acordáis del malo, Scar, que es el tío de Simba, es el que lleva la cicatriz, pues en este caso Tristan, supuestamente el malo, el villano de la novela, pero también uno de los protagonistas, que desde pequeño ha sido acosado por su hermano y por sus amigos y siempre lo han tratado de menos y que le decía que no debía existir. Él adoraba a su padre y su padre muere en extrañas circunstancias, que es el rey, y Michael es el que va a heredar el trono. Y entre medio aparece Sara, que es la que va a ser la prometida del rey, que la han educado para ello, que parece una mujer delicada, una mujer muy bella, pero que también esconde algo. Y ella quiere ser la prometida porque quiere vengarse de la familia Fasa, la familia de Michael y Tristan, porque considera que son los que asesinaron a su padre. Entonces ella va allí haciéndose pasar por un corderito, pero no lo es tanto, y se dedica a intentar investigar mientras está allí como prometida lo que ocurre en el castillo. Entonces entre medio se va viendo que Tristan está empezado a mover una rebelión por lo bajo, por los bajos fondos de la población, donde están lo que denominan hienas. Fijaros que seguimos con el Rey León, que están movilizándose porque el reino, la familia real, los está tratando mal, los están tratando de menos, están muriéndose de hambre y los tratan como hay zonas privilegiadas de la ciudad, pero están luego las zonas más empobrecidas. Y es Tristan donde está encontrando a su ejército de rebeldes. Y entre medio está Sara, enterándose un poco de lo que va pasando y cruzándose con Tristan, y ellos dos se van reconociendo, ¿cómo decirlo?, que ambos tienen cosas que esconder, que ambos tienen cierta oscuridad. Como os digo, volvemos a personajes que son grises, no son ni blancos ni negros, tienen cierta oscuridad en su interior, tienen mucha rabia y ambos quieren vengarse en cierta manera. Y poco a poco se va entrelazando y se van ellos dos conociendo y dándose cuenta que sienten una atracción que no deberían sentir. Os leo la frase de detrás: ella no le pertenece a él, pertenece a la corona. Y eso lo dice porque ella quiere anteponer su venganza a cualquier otra cosa. Pero bueno, poco a poco se va viendo todo lo que pasa. No os quiero hacer un spoiler, yo creo que si os gusta Dark Romance os recomiendo estas dos novelas para empezar este tipo de historias, porque son oscuras, pero no tanto como la próxima que os contaré, ni mucho menos. Y creo que es un mundo muy interesante el que adentrarse. Os iré contando. También os diré que si habéis leído mucho manga BL, de estos así que son más turbios, ya estaréis acostumbradas a personajes de moral ligera y que realizan cosas muy inapropiadas, como puede ser a lo mejor César de Rosas y Champán, Eli de Pasión. Tenemos personajes muy turbios por ahí. Entonces yo creo que a lo mejor si os gusta leer novela romántica algo diferente y habéis leído mucho manga BL de estas características, no os creo que os sorprenda y yo creo que os puede llamar la atención, aunque como os digo son historias heteros. Iré buscando a ver si hay romance oscuro de BL y me haré con él para hablaros sobre ello. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y a la siguiente ya os contaré otra historia todavía más truculenta. Hasta luego.